Umagyanatmirandasya Gyananjanishvatiya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Sri Chaitanya Manavishtam Stapitam Jena Bhutarasya Rupakadam Jandati Svapadantikam Vandekam Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavaccha Shri Rupam Sagaritatam Sadhana Raghunatam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saritam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sagana Lalita Krishna Hare Krishna Karuna Sindhu Dinavadha Jagat Pati Gopesha Gopi Kakanta Radha Kantana Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavan Swara Vrishavan Bhakti Parada Laksha Ikshita Tamari Tarangamadi Kripa Maitam Sharanam Prapanam Prinde Namaste Karamaravinda Pancha Kalpataravasta Kripa Patitanam Pavana Yuvai Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadada Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Ya, muchas gracias devotos. Está Prahlad Nishinga también conectado. Les agradezco esta oportunidad de estar unos minutos tratando de ausentarme de Maya, tocando estos temas. Y justamente haciendo relación a una pregunta que quedó a medio contestar del Prabhu Prahlad Nishinga, quería permitirme lo siguiente. Es que en este preguntaba el Prabhu Prahlad Nishinga cómo es posible que una personalidad como Bhaktivinoda Thakur haya aceptado a Srila Vipin Bihari Goswami como maestro espiritual y después haber percibido de que él no tenía una correcta comprensión de lo que es la relación del Vaishnava y el Brahman, ¿no? Y de ahí se dio todo este debate. Entonces, claro, lo que faltó decir es que, por ejemplo, lo que hacen las almas perfectas, y en este caso el propio Bhaktivinoda Thakur, es hacer el rol del alma condicionada, porque si no, no hubiera escrito tampoco el Sharanagati. Entonces, él mismo, ¿no? Como hoy día estuve recordado de este hermoso resumen de lo que es la conciencia de Krishna. Shudabhakata charana reno bhajana pula bhakata seva paramasidi premala karamula. El bhakti puro no es una cosa tan fácil ni de entender ni de alcanzar, y se alcanza solo por la gracia del Vaishnava finalmente. Y eso también lo tienen que mostrar tanto los acharyas como el propio Señor Krishna. Es una verdad eterna. Pues para entrar en este tema, también quería recordar a ustedes que seguramente tal vez lo han escuchado muchas veces, pero quién sabe les gustaría recordar cómo Krishna era visto de diferentes maneras por diferentes personas y cómo es que esto es de todas maneras perfecto. Ustedes recuerdan cuando Krishna fue a Mathura, uno de sus propósitos fue matar a Kamsa. Y él fue acompañado de su hermano Balaram y algunos pastorcillos. Claro, después de todo este pasatiempo, de su entrada en Mathura, de cómo fue muerto el elefante Kuvalayapida, y finalmente Krishna y Balaram entran en la arena del sacrificio, se describe aquí algo muy interesante.
Dice, la arena de la lucha fue muy bien limpiada y decorada con banderas, festones y flores, y la contienda fue anunciada con el redoble de timbales. La plataforma se veía muy hermosa debido a los galeretes y banderas. Se dispusieron diferentes tipos de galerías para las personas respetables, reyes, brahmanes y kshatriyas. Los diversos reyes tenían tronos reservados y otras personas también habían reservado sus asientos. Kansa finalmente llegó acompañado por diversos ministros y secretarios y se sentó en la plataforma elevada especialmente destinada a él. Desafortunadamente, a pesar de que estaba sentado en el centro de todos los gobernantes, su corazón palpitaba por temor a la muerte. A la muerte cruel, evidentemente no le importa ni siquiera que una persona sea tan poderosa como Kansa. Cuando la muerte llega, no le importa la posición elevada de nadie. Yo siento que desafortunadamente no lo estoy encontrando, pero creo que es el que se describe a continuación. Este es. Cuando Krishna entró en la arena de lucha con Balaram y sus amigos, las diferentes personas lo veían diferentemente unos de otros, de acuerdo con las distintas relaciones raza, que este es el otro tema que hemos abordado ayer por la pregunta de Prema Alatika. Y dice así: Krishna es la fuente de todo placer y de todo tipo de razas, tanto favorables como desfavorables. Los luchadores lo veían como un rayo. La gente en general lo veía como la personalidad más hermosa. Las mujeres lo veían como el varón más atractivo, Cupido personificado. Y así pues, él incrementaba su lujuria. Los pastores de vacas que estaban allí presentes veían a Krishna como a su propio pariente que venía de la misma aldea que brindaba. Los reyes kshatriyas que estaban presentes lo vieron como el gobernante más fuerte. Los padres de Krishna, Nanda y Yashoda, claro, Yashoda no estaba presente ahí, pero Nanda sí, lo veían como el niño más cariñoso. Kansa, el rey de la dinastía Boya, lo veía como la muerte personificada. Los que no tenían inteligencia lo veían como una personalidad inepta. ¿Ah? Los yogis presentes lo veían como la superalma. Los miembros de la dinastía Vrishni lo veían como el descendiente más célebre. Apreciado así en formas distintas por los diferentes tipos de hombres allí presentes, Krishna entró en la arena de lucha con Balaram y con sus amigos pastorcillos de vaca. Habiendo oído que Krishna ya había matado al elefante Kuvalayapida, Kansa supo sin duda alguna que Krishna era formidable. Por lo tanto, sintió mucho temor de él. Krishna y Balaram tenían los brazos largos, estaban hermosamente vestidos y eran atractivos para todas las personas allí reunidas. Estaban ataviados como si fueran a actuar en un escenario dramático y llamaron la atención de todas. Ahora bien, esto mismo ocurre con Krishna, pero también ocurre con grandes personalidades. Y aquí esto nos lleva a un tema vinculado a otra de las preguntas que se había formulado antes. Y estos temas fueron muchas veces dilucidados de una forma perfecta por Srila Maharaj. Y por ejemplo, en este libro de él, Sri Guru y su gracia, tiene una parte que se llama el Guru absoluto y relativo. Y también Srila Bodhaya Maharaj hizo mención a esto. Él mismo hizo una mención a cómo, y si ustedes recuerdan, él escribió este artículo, tan bueno como Dios, el Guru es tan bueno como Dios, ¿no? Donde explica también las diferencias entre el Guru y Dios, entre Bhagavan y el Jiva. Entonces, aquí le hacen una pregunta a Srila Maharaj. El devoto dice, ¿puede explicar el concepto de la posición absoluta y relativa del maestro espiritual? Srila Maharaj.
Por la voluntad especial de Krishna, el Gurudeva es un poder delegado. Si miramos atentamente dentro del maestro espiritual, veremos la delegación de Krishna y de conformidad deberíamos aceptarlo de esa manera. Por ejemplo, Srila Prabhupada también dijo que es como cuando viene un embajador, ¿no? Le hacen los honores que le hacen al presidente o al rey. Pero él no es, pero lo representa. El maestro espiritual es un devoto de Krishna y al mismo tiempo la inspiración de Krishna está dentro de él. Estos son los dos aspectos del Gurudeva. Él tiene su aspecto de Vaishnava y el lado inspirado del Vaishnava es el Guru. En un día de ayuno como el de Ekadasi, él no ingiere granos. Él se conduce como un Vaishnava, pero sus discípulos ofrecen granos a la fotografía de su Guru en el altar. Los discípulos ofrecen granos a su maestro espiritual aún en un día de ayuno, ¿no? Ahora, eso también fue aclarado en algún caso por Srila Bodhaya Maharaj, que claro, cuando el maestro espiritual está presente, se le ofrece a él directamente el remanente de la deidad, pero si ese remanente tiene granos, el Guru no lo acepta. Entonces, en estos casos, el día de cada si los devotos hacen una preparación que no tiene granos para el maestro espiritual. Otra cosa es que cuando el Guru está ausente y solamente no tiene un retrato, y especialmente si ese Guru ya ha entrado a su Nitya Lila, en el mundo espiritual no se hacen estas austeridades, no ofrece toda clase de cosas porque ya no se hace cada, ¿no? El discípulo está interesado en la delegación del Señor, el Guru interior, su lado inspirado. El lado inspirado de un Vaishnava es Acharya o Guru. El discípulo da importancia solamente a la porción especial e inspirada dentro del Guru. Él está más interesado en esa parte de su carácter. O sea, hay otras partes del carácter del maestro espiritual que son personales y que están consideradas en el plano relativo. Aquí más adelante se va a explicar. Pero el Gurudeva mismo se muestra como un Vaishnava. De esta manera, su trato con sus discípulos y su trato con otros Vaishnavas será diferente. Esto es Achintya Veda Veda, la inconcebible unidad en la vida. Hoy justamente también hacíamos referencia al caso de los hermanos espirituales de Srila Prabhupada, de Bhaktivedanta Swami Prabhupada en este caso. Tenemos que entender que entre hermanos espirituales tiene una visión relativa. No podemos pretender que los hermanos espirituales lo vean a él como lo vemos nosotros. Como hemos visto, al propio Krishna lo ven de formas diferentes distintas personas. Qué decir del maestro espiritual, ¿no? De repente incluso, y este fue un ejemplo también que dio Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, un ejemplo de la vida real, es que cuando, no recuerdo mal, Lord Zitlan, que fue gobernador de Bengal, estaba esperando un visitante de otro país, un representante para un asunto urgente. Él dejó el encargo que él estaba muy ocupado. Y entonces esta persona estaba esperando en la sala de espera y le entró curiosidad después de mucho rato de esperar, de saber qué estaría haciendo que lo tenía tan ocupado este personaje, ¿no? Y entonces empezó a espiar por el ojo de la cerradura, por el rabillo, para ver qué estaba haciendo. Entonces se puso a ver y qué es lo que vio. Que el nieto de este, creo que era Lord Zitlan, el gobernante, le estaba cabalgando en la espalda, ¿no? Y decía, arre, caballito, arre. Y él estaba disfrutando de esa relación. Pero claro, eso lo puede hacer su nieto o su hijo, pero obviamente él va a salir y va a ser percibido de otra manera cuando salga de esa habitación en una reunión formal de gobierno. Entonces, eso, y también hace entender por qué no lo hizo esperar al nieto y lo hizo esperar al representante de un país, que es una persona, digamos, más importante en este caso.
porque cada quien al final sigue sus afectos. Y eso pasa también con Krishna. Como nosotros somos porciones de Krishna también, damos un lugar especial a nuestros afectos. Ahora dice, puede haber imitación y puede haber desviación. Las dos cosas son posibles. Por razones ulteriores puede que uno comercie con la posición de guru, exactamente como el caso de la casta de los Goswamis y los sahajiyas imitacionistas. Por una u otra razón, alguien puede posar como gurú, pero los síntomas de un verdadero gurú son explicados en las escrituras Shabda, Parichanishtanam, Brahmani, Upashamashramam. Un maestro espiritual fidedigno debe ser experto en las conclusiones de la literatura védica y debe estar fijo en la comprensión de la verdad suprema. Una cita de Srimad Bhagavatam 11.3.6. Y se complementa con algo que es muy interesante, que se ha titulado Las escrituras necesitan santos. Dice así, cualquiera puede decir yo soy un gurú, él no es un gurú. La imitación siempre es posible, pero las escrituras dan un criterio para seleccionar un gurú verdadero y el gurú verdadero extraerá el significado de las escrituras. Guru y Shastra son interdependientes. El uno ayudará al otro para nuestra edificación. Las escrituras dicen que nosotros debemos leerlas bajo la guía de un profesor adecuado, un Guru Vaishnava, Acharya Vampurushovedo. Por lo tanto, las escrituras dependen del maestro espiritual. ¿Y quién es un maestro espiritual? Las escrituras lo explicarán. Así que son interdependientes. Sadhu y Shastra, ambos son necesarios. Ellos son los agentes activo y pasivo. Pregunta. ¿Puede explicarnos por qué Krishna aparece en tantos gurús diferentes? ¿Por qué aparece una y otra vez? ¿No podemos aprender todo lo que necesitamos leyendo solamente el Bhagavad Gita? ¿Cuál es la necesidad de una revelación constante? ¿No contienen todos los libros antiguos todas las verdades que necesitamos conocer? La Srila Maharaj responde. En el Srimad Bhagavatam, Krishna dice, yo transmití primero el conocimiento védico a este mundo a través de Brahma. Y luego él se lo confió a sus discípulos, los 4 Kumaras, Marichi, Angira y otros sabios. El conocimiento fue primero conferido a ellos y luego a los libros. Primero fue presentado en forma de sonido, no en forma de escritura. Poco a poco quedó fijo en la escritura. Al principio descendió directamente de un hombre a otro a través del sonido, de labios a oídos. Los escritos y la escritura no se habían inventado en ese tiempo, pero el conocimiento se hallaba contenido en la forma del sonido. Pasando del oído a la boca y luego de ese oído a otra boca y así sucesivamente, hasta que se perdió gradualmente. Dependiendo del mediador, este se perdía o se desfiguraba, se distorsionaba y entonces el Señor sentía de nuevo la necesidad de aparecer en este mundo. Yada, yada, yada. A veces Krishna viene en persona y algunas veces envía a un hombre pensador normal para restablecer los valores morales de la religión verdadera. Krishna dice, este karma yoga del cual te he hablado, Arjun, lo hablé primero a Surya, y de Surya descendió de generación en generación, y por lo tanto ha sido mutilado y desfigurado. Hoy te hablo de nuevo la misma cosa. El plano debilitado erosiona gradualmente la verdad. La verdad es brillante cuando aparece por primera vez, pero poco a poco al ponerse en contacto con este nivel debilitado, ella también se debilita, se desfigura y se desmoraliza. Y entonces Krishna aparece de tiempo en tiempo para rejuvenecerla y traer un renacimiento. Pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre un acharya y un guru? Y la Srila Maharaj. Guru y acharya es lo mismo, pero generalmente se dice que un acharya realiza un trabajo más extenso. También el acharya debe tener un conocimiento mayor de las escrituras, mientras que el guru puede que no tenga expresamente un conocimiento profundo de las escrituras, pero puede tener un conocimiento real de su significado. Quizás no esté capacitado para citar las escrituras en forma amplia, pero siente el significado de las escrituras. Él puede ser un guru.
pero un acharya es alguien que predica extensamente y es capaz de citar ampliamente la evidencia de las escrituras. Y termina este capítulo con un título muy interesante que se llama Mercado de Gurús. La pregunta: hay muchas imitaciones de gurús que se disfrazan de Vaishnavas y que simplemente están engañando al público inocente. ¿Cómo podemos saber quién es un gurú verdadero y quién es un engañador? ¿Cuándo nos están impartiendo conocimiento verdadero y cuándo estamos siendo engañados? Y la Shridhara Maharaj: tenemos que averiguar la fuente de su conocimiento. Hay mucha imitación de oro en el mercado, pero si estamos seguros que el oro que estamos comprando viene de una mina específica, lo podemos comprar con certeza, que no ha sido rebajado en el camino. Podemos entenderlo de esta manera, examinando la fuente. Una vez aquí en la India, Gandhi quiso revivir el sistema de cherka o vestimentas hechas en la casa. En el sistema de cherka, el pobre produce el hilo con un torno de hilar y si cada uno compra ese vestido llamado khadi, entonces el dinero va directo al bolsillo del pobre. Pero las fábricas de ropa japonesas e inglesas enviaron aquí imitaciones de khadi, entre comillas, hecho en casa. Ellos comenzaron a producir telas burdas, imitando las producidas por los pobres de aquí. Gandhi mismo estaba perplejo. ¿Qué es esto? Decía. Necesito que el dinero llegue al bolsillo de los pobres, pero ahora los capitalistas están produciendo vestidos burdos en el extranjero y los venden aquí en la propia India. En lugar de ir el dinero a los pobres de la India, está yendo a parar a los capitalistas extranjeros. Entonces él fundó una asociación, la Asociación Khadi, y dijo a sus seguidores: ustedes solo deben comprar vestidos hechos en casa en aquellas tiendas que pertenezcan a esa asociación. Entonces, con toda seguridad, el dinero irá al bolsillo de los pobres. En esa época él dijo: esto es Guru Parampara, el sistema de sucesión discipular. Por supuesto, este es un ejemplo tosco. La verdad revelada que viene sin contaminarse a través de un proceso particular es el Parampara. Debemos conectarnos con una asociación confiable, solo entonces podemos conseguir lo genuino. La asociación autorizada es necesaria, el Guru Parampara es necesario. Así que antes de leer un libro de alguien, debemos tratar de saber quién es un gurú y de dónde proviene la esencia. ¿Es solamente la fachada o hay en realidad una esencia interior? Si podemos comprender que él tiene relación con un sábado genuino, entonces le podremos prestar atención. Doy frecuentemente el ejemplo de un glóbulo homeopático. El glóbulo en sí no tiene ningún valor medicinal, la potencia está dentro. Un gurú ordinario puede dar el mismo mantra a su discípulo, pero ¿cuál es la potencia dentro del sonido? ¿Qué calidad de concepto o voluntad divina están contenidos en ese sonido? Todo esto es importante. Conseguir un mantra de un sadguru, un gurú genuino, significa obtener la buena voluntad interna por la concepción real acerca del Señor. La semilla del árbol baniano puede que sea una semilla pequeña, pero de esa semilla saldrá un enorme árbol baniano. La voluntad con que un sonido particular es entregado por el gurú a su discípulo es lo más importante. En ese momento no podremos rastrearlo, pero con el tiempo, si hay un ambiente favorable allí, este se expresará solo y se desarrollará en algo realmente grande. Así que cuando vamos a comprar algo debemos ser cuidadosos acerca de imitaciones, de otra manera podemos ser inventados. Ya. Y quizás vale la pena también puntualizar algo. Y este algo es de que puede que uno haya recibido, ¿sí?, conocimiento genuino, puede que haya recibido la inspiración de servir a Krishna y puede darse también que esa persona se desvía o experimenta una dificultad. Eso quiere decir, y también Srila Prabhupada decía eso, que incluso si el oro está dentro de un lugar sucio, se debe lavar el oro. Entonces uno debe rescatar, y es también lo que explicó Maharaj en Armenia, que al final todo lo que hemos recibido, independientemente de estos pormenores, es valioso. Y lo que nos toca hacer es ahora cantar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama, Rama. Y concluyó también con este análisis, de que finalmente importa que nosotros también seamos fidedignos. ¿Sí? Y él dice, hoy en día hay más gurús que discípulos, a ver quién realmente es un discípulo. Y ese es un desafío para nosotros. Así que bueno, eso quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Complementando las preguntas anteriores. Y quizás alguien quiera todavía formular alguna pregunta, aunque estamos sobre la hora. Creo que esta grabación se va a terminar muy pronto. Pero si fuera el caso, si quieren, pueden reconectarse. Y si no, bueno, vamos a quedar ahí por de pronto. Les quedo yo muy agradecido, mis reverencias. Van a llegar para escuchar. Kripa Sindhudeva Chapatanam Panevi Vaishnavavya Namo Namo. Y entonces no estoy viendo preguntas en el chat. Así que gracias, devotos al Señor. Vivo, reverencias, todos los que están presentes. Haribol, Prabhu. No sé si me alcanzan a escuchar. Se escucha bien. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Prabhu, por todas las clases, pues sí, todo lo compartido, toda la misericordia compartida durante estos días ha sido realmente muy valioso y significativo para el proceso pienso, de quienes hemos tenido la misericordia, de quienes hemos podido recibirla. Así que desde el corazón, pues sinceros agradecimientos y pues invitando a que, a que nos siga visitando, a que nos siga acompañando, siga compartiendo enlaces para más clases y seguir avanzando en nuestro proceso. Pues, por supuesto, pidiendo también a Sri Radha Krishna bendiciones para, pues sí, para usted, Prabhu, y ya, muchísimas gracias en verdad, desde el corazón. Eso es por este lado, Haribol, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias más bien a ustedes. Y perdonen pues ahora que no está Maharaj, que bueno, nos toca imitar un poco, fingir un poco de devoción para que no se pierdan estas enseñanzas. Gracias, bueno. Ya. Así que, Krishna mediante, de repente nos podemos a conectar mañana todavía. Y ya saben, ahí, si quieren alguna cosa que quieren apuntarla y quieren formularla como una pregunta, acuérdense de escribirla y ahí podemos, de repente, si está en nuestra capacidad y en nuestra comprensión, podemos complementar alguna cosa que les quisiera. Y hay reverencias a todos al Señor, muchas gracias. Hari Bol. Haribol, Prabhu. Buenas noches. Hare Krishna. Aquí está el corazón. Favor de ahí, Madre. Vivian. Ya, gracias. Hari Bol. Haribol Prabhu en reverencias. Devi, gracias por la torta. Jai Prabhu Rangapuri, Dandavas, Pranams. Muchas gracias, Haribol.